Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, el Colegio Romano de la Santa Cruz. Entrevista a Fernando Crovetto por Alberto Hikaru Sintani. Estamos aquí con don Fernando Crovetto, que además de historiador, desde el año pasado es el rector del Colegio Romano de la Santa Cruz. Entonces nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre la historia del Colegio Romano, porque además este año cumplimos los 75 años de fundación del Colegio Romano. Pues don Fernando, ¿cómo definiría usted el Colegio Romano y con qué objetivo lo fundó San José María? El Colegio Romano se puede definir simplemente quizás con una palabra, que es formación. Una formación y que está muy pegada a lo que pensó José María Escrivá cuando lo fundó en 1948. Podemos imaginarnos fácilmente que la obra tenía 20 años de vida, era muy joven, formada por miembros también apenas licenciados, gente de entre 20 y 30 años, y el Opus Dei estaba empezando a extenderse en nuevos países. En el 48 pues ya estaba en casi en toda la península ibérica, España y Portugal. También había gente del Opus Dei en Francia, en Irlanda, en Italia, y se estaban preparando otros para ir a Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, José María Escrivá nota la necesidad, y el Consejo General del Opus Dei, el gobierno, nota la necesidad de formar a las personas que van a comenzar en esos lugares y a las primeras vocaciones de esos lugares. Porque José María nota esa necesidad de que yo no soy lo permanente, es decir, que yo estoy de paso y tengo que transmitir aquello que ha recibido de Dios a otras personas. Y ese es el objetivo de San José María. Y ahí, pues eso, ¿no? Con el gran dicho, ¿no? Pues nadie da lo que no tiene. San José María nota que aquellos primeros, aquellos que van a otros lugares, necesitan tener muy bien adquirido, ¿no? Vivido el espíritu del Opus Dei. ¿Y quién mejor que él? Pues en Roma, pues transmitírselo. Ese proyecto de formación, porque todo el mundo sabe que los sacerdotes del Opus Dei salen, en su mayoría, del Colegio Romano Santa Cruz, pero se subraya en la realidad de que 5 años después, en 1953, se funda el Colegio Romano de Santa María para las numerarias. Es decir, que se nota ese deseo y esa necesidad de formación, tanto para los hombres como para las mujeres. Y de hecho, pues el Colegio Romano pues es también, dentro de esa formación, también tiene otras dimensiones importantes, ¿no? Como puede ser la fraternidad, una unidad horizontal entre todos los miembros del Opus Dei y también, diría, entre todas las realidades eclesiales que uno conoce en Roma. Porque en Roma, si se puede decir así, están todas las marcas de la Iglesia, ¿no? Uno camina por Roma y encuentra todas las realidades de la Iglesia en esta ciudad. Y también una unidad vertical, que también es una dimensión importante en la Iglesia. La cercanía del Papa, la cercanía ahora del prelado, pero bueno, entonces del fundador del Opus Dei, y eso hace que esa unidad horizontal, esa unidad vertical, tiene también esa dimensión universal. Es decir, que se consigue que esos jóvenes que se están formando adquieran una visión muy amplia de la vida, de la sociedad, una visión católica universal. Y sobre la sede del Colegio Romano, ¿se podría rescatar algún episodio de la construcción del colegio? Tal vez la incomodidad de los comienzos, los esfuerzos por construir un espacio adecuado a tantos alumnos de distintos lugares. ¿Nos podría contar un poco sobre la sede física del Colegio Romano? Bueno, realmente el Colegio Romano ha tenido dos sedes invernales y luego 2 sedes veranieras. Las invernales es pues cuando pues estaban estudiando en Roma, ¿no? El periodo académico, ¿no? El curso académico. La primera sede es Vilatebre, que era la única casa que había,
entre 1948 y 1974, allí con San José María y con las oficinas de gobierno, pues convivían los alumnos del Colegio Romano en unas condiciones muy estrechas, en unas habitaciones múltiples y con, bueno, todo muy apretado, ¿no? Ese fue uno de los motivos por los cuales se creó la sede veraniega, podemos decir, ¿no? Y se compró una finca en Salto di Fondi, que es al sur de Roma, pegado al mar, para que, por lo menos en verano, los alumnos del Colegio Romano pudieran, además de estudiar, también descansar, airearse. Esa sede de verano pues se acabó vendiendo a final de los años 60 y se compró otra, que es Tordabella, que está en una zona de montaña, también muy fresca, más cerca de Roma, y allí pues también las personas del Colegio Romano pueden ahí también descansar. Luego Vilatebre se convirtió en sede de la curia del gobierno del Opus Dei y en el 74 se terminó de construir Cababianca. Las obras habían empezado en el 71. Y allí se trasladaron todos los alumnos del Colegio Romano. Cababianca es una gran finca que está a las afueras de Roma, que tiene aulas, tiene campos deportivos, tiene un gran jardín, muchos espacios, es como un pueblecito. Y de hecho, San José María lo describió como una de las 3 locuras. En los años 70, José María Escrivá pues ya empezaba a ver que, bueno, pues que el tiempo se le acababa y decidió afrontar 3 locuras. Uno es el santuario de Torre Ciudad, otra es un poco curiosa, es decir, el morirse a tiempo, es decir, no, pues dar paso, que es una cosa muy, muy bonita y muy necesaria, y la otra era construir Cababianca. Anécdotas de la construcción, pues no quiero adelantarme a nada, porque Javier Cotelo, que fue uno de los arquitectos y que, bueno, pues que todavía goza de buena salud y viene todos los domingos a Cababianca a pasear y aprovecha pues esos paseos para con la gente que se encuentra, los alumnos que van a hacer deporte, que vienen a hacer deporte, pues explicarles pues detalles de la casa, aquí y allá, ¿no? Podríamos, por contar uno, hay una plaza cuadrada en la que en una de las paredes aparecen una antigua costumbre que se vivía en las instituciones académicas europeas, que es poner un víctor de aquellos que habían logrado el doctorado. Entonces, pues San José María quiso que en Cababianca apareciera el víctor de todos los primeros de una región que alcanzaban el doctorado en Roma. Y de hecho, pues ya hay 43 en Roma, ¿no? Y últimamente, los últimos que se han puesto es el de Finlandia y el de Uganda, y dentro de poco estamos esperando, ¿no?, que se defienda una tesis de un lituano y otro de un eslovaco, y así aumentar estos víctores que, pues la verdad es que tiene su gracia, y cuando uno pues pasea por esa plaza, pues suele fijarse y ver los nombres y dónde son, y bueno, manifiesta también uno de los aspectos que hemos dicho antes, ¿no?, la formación y la universalidad. Hemos estado hablando de los alumnos del Colegio Romano, entonces me gustaría preguntarle quiénes son estos alumnos, de dónde venían estos alumnos del Colegio Romano y por qué se tenían ese interés en hacer el Colegio Romano. Además, siendo usted historiador, ¿nos podría contar un poco desde una perspectiva histórica si es posible observar cambios a lo largo de los años con respecto a la nacionalidad de estos alumnos? Claro, sin duda, la universalidad de los alumnos del Colegio Romano depende mucho de la extensión de la obra. Efectivamente, durante los primeros años, en su mayoría, fueron españoles, aunque es bastante sorprendente cómo también desde el principio, ya en los años 50, pues desde todas las regiones tuvieron la preocupación de enviar a casi todos los primeros. Pues todas las personas que conocían la obra y que descubrían su vocación en la obra como numerarios, pues si no había especiales dificultades, venían a Roma, ¿no? Al principio eran los primeros de cada país y muchos españoles. Ahora mismo, la verdad es que no he hecho el cálculo, pero ahora hay menos españoles en proporción que al inicio,
y digamos, la gente que está viniendo pues son segunda, tercera, cuarta generación del Opus Dei en su región. Sigue manteniéndose todo ese deseo de formación y esa necesidad de formarse a un nivel alto, ¿no? Parece importante que para la evangelización, pues los evangelizadores tengan unos conocimientos de la religión y de la doctrina católica al mismo nivel que sus contemporáneos en sus estudios civiles, ¿no? O que ellos mismos en sus estudios civiles, porque todos han estudiado algo. Y que no haya como un desfase entre mi formación religiosa y mi formación académica, civil, o en mis estudios, ¿no? Sino que sea proporcionado. Y ese es un buen modo para también descubrir los afanes del hombre contemporáneo y darle una respuesta desde la religión católica, cosa que a veces no es tan sencillo. Hace falta estudiar, comprender, abrirse, y para todo ello ayuda mucho el Colegio Romano, por la universalidad, la diversidad de modos de ser, porque todos entendemos que cada continente ha una riqueza y todos los demás pues nos beneficiamos de la riqueza de las formas de ser y de las culturas de los demás, ¿no? De los otros continentes distintos al nuestro. Y sobre este tema de los estudios, me gustaría preguntar qué se buscó priorizar en la formación de los alumnos. Y si comparamos esos primeros años y la actualidad, ¿se podría decir que se han hecho cambios sustanciales en los programas de estudio y en el objetivo del Colegio Romano? Realmente me parece que el objetivo, no por el querer defender un inmovilismo, ¿no? El objetivo sigue siendo el mismo: profundizar en la doctrina católica y en el espíritu del Opus Dei. Con circunstancias distintas, ya no está el fundador, pero bueno, el fundador ha dejado muchas cosas escritas. Pero efectivamente los planes de estudio han cambiado mucho. De hecho, este año ha empezado un nuevo curso bastante extenso sobre gobierno y se han reformado todas las clases de formación. El director de estudios no para de enviarme propuestas y nuevas distribuciones, viendo pues si hace falta más horas de este tema, hace falta menos horas de este otro, etc. Ahora me viene a la cabeza que hace 2 años se reformó todo un curso sobre dirección espiritual. Hay mucha actualización en el modo de los planes de formación, pero siempre con el mismo objetivo. Me parece que se procura estar con un oído atento. Ese dicho, ¿no? Que el buen predicador o el formador, tiene que tener el periódico en la mano y el evangelio en la otra, ¿no? Ahora quizás Twitter en una mano y la Biblia en la otra. ¿Para qué? Para ir descubriendo, ¿no? ¿Qué es, cómo una puede iluminar a la otra? Pues eso es lo que estamos procurando hacer aquí. Hay un cambio muy radical, y es que en 1985, cuando ya el Colegio Romano lleva mucho tiempo, pues se creó el Centro Académico Romano de la Santa Cruz, y en 1998 se transformó en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Ese es un cambio muy potente, porque podemos usar la imagen de que el profesorado en idea y la biblioteca materialmente se trasladó a la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Los primeros profesores eran el claustro del Colegio Romano. Los primeros libros que formaron la biblioteca de la Universidad de la Santa Cruz eran los libros de Cababianca. Todavía hoy se puede ver el sello en alguno de ellos, ¿no? De los más antiguos, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya cambió mucho, porque ya en lugar de estudiar en Cababianca, pues los alumnos se desplazaban diariamente a la Universidad de la Santa Cruz. Una universidad, pues que es una de las 7 universidades pontificias en Roma, que tiene más de 1.300 alumnos de 85 países, en los que se refuerza aún más, ¿no? Esa universalidad, con un cuerpo docente, ¿no? De 200 profesores, y algunos, muy poquitos, estamos en el Colegio Romano de Santa Cruz, y muchos otros pues viviendo en otras, bueno, pues en otras casas de Roma, y bueno, es muy, muy variado el equipo formativo de los profesores de la Santa Cruz. El 29 de junio de este año, el Colegio Romano cumplirá 75 años de existencia. En su opinión,
¿usted cree que sigue siendo actual la importancia del Colegio Romano? Si posible, si nos pudiera ilustrar con algunas cifras numéricas de estos 75 años. El Colegio Romano sigue siendo importante, ¿no? Si no, yo tendría que dimitir. Y estoy muy convencido de su importancia. Realmente es una historia apasionante, ¿no? A ver si podemos dar aquí algunos datos que puedan ilustrar, ¿no? Ahora mismo, pues tenemos alumnos de 30 países de los 5 continentes. ¿Cuándo empezamos? Si no recuerdo mal, con 6 alumnos. Y efectivamente, pues durante estos 75 años, pues se han formado un buen número, ¿no?, de sacerdotes, pero también, y me parece importante subrayarlo, ¿no?, muchos laicos. Porque lo quiero subrayar porque el sacerdote se nota mucho, es muy presente y el laico a veces pues pasa más desapercibido entre sus iguales. No tengo datos para hacer porcentajes, ¿no? Pero si se ordenaron muchos sacerdotes, también otros tantos no se ordenaron y van a estar haciendo el Opus Dei, bueno, pues a través de su trabajo, con otros cargos, o han empezado en nuevos países, bueno, muchas cosas. Podemos recordar, ¿no?, algunos datos. En 1948, cuando se funda el Colegio Romano de la Santa Cruz, había en el Opus Dei 23 sacerdotes, incluido el fundador. De esos 23, 9 se habían ordenado ese año. Es decir, que antes había 14, ¿no? Y ahora mismo, acabo de mirar el Anuario Pontificio del 2018, ahí se señalan que el Opus Dei tiene 2.130 sacerdotes. Por lo tanto, de 23 a 2.100 y pico sacerdotes, con bastantes ya fallecidos, hace entender un poco la dimensión de lo que ha sido y de lo que está siendo el Colegio Romano. Para ir viendo un poco, la proyección, ya en el año 51, pues habíamos pasado ya a 25 alumnos, y en el 52 se volvió más internacional el Colegio Romano, con alumnos de México, Portugal, Irlanda, Italia y por supuesto España, ¿no? Al año siguiente, en 1953, los alumnos eran 120. En 5 años se multiplicó por mucho, ¿no? Por otro dato así como curioso, no es tan curioso, pero en el 55-56, en esa promoción, se doctoraron 60 alumnos del Colegio Romano, ¿no? Esto ha seguido así, ¿no?, aumentando, y durante bastantes años el número de alumnos ha sido en torno a 200, 180, 200 alumnos, ¿no? Este año hemos estado 80, el año que viene confiamos estar más bien cercanos o superar el centenar, y luego podríamos también hacer alguna referencia al trabajo pastoral que desarrolla un sacerdote. Hace poco estuve en el Archivo Vaticano revisando unos papeles y notas, pues me encontré una información que me parece que puede ilustrar. Y era que en 1952, 5 años después de la erección del Colegio Romano, ya había 45 sacerdotes, se habían duplicado. Y según se recogía en esa nota, esos 45 sacerdotes habían predicado 288 cursos de retiro, 914 retiros mensuales y 13.582 meditaciones. Es decir, una media de 300 meditaciones predicado cada año por cada uno de esos jóvenes sacerdotes, ¿no? Bueno, esto puede hacer como contabilizar, ¿no?, cómo ha ido el trabajo, ¿no?, y los frutos, ¿no?, del Colegio Romano y su necesidad. Mientras me preparaba para esta entrevista, estuve revisando en una revista romana, que es el Boletín de la Prelatura, pues ahí se indican las ordenaciones de cada año. Este boletín comienza en 1985 y hasta 2023 pues se han ordenado 1.482 sacerdotes, que si multiplicamos por las 300 meditaciones que quizás da cada uno, yo creo que ahora quizás den alguna menos, no sé, ya veremos, pues es un cálculo enorme, ¿no? Estos 75 años, pues estamos intentando mantener esa tradición, ¿no?, de dar esa formación,
de seguir formando esos sacerdotes para que puedan luego pues realizar todo ese trabajo, ¿no?, de predicación con sus hermanos laicos para ayudarles pues sobre todo a una realidad que es, ¿cuál es la misión del sacerdote? Pues acercar el pan y la palabra. El pan, que es la Eucaristía, que es el alimento del cristiano, que es llevar a Cristo a todas las almas, y la palabra, que es lo mismo, es la palabra, la Biblia, el Evangelio, las palabras del Señor, llevárselas a todas las personas que estén dispuestas e interesadas en escucharles.